Para la Escuela de Relaciones Internacionales y particularmente para la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, resulta importante poder transmitir indicaciones sobre las características que tendrá la prueba de grado como modalidad para optar por los títulos de licenciatura de nuestra escuela, tanto en las carreras de Relaciones Internacionales así como de Comercio y Negocios Internacionales. La prueba está compuesta de dos partes. La primera de ellas es de naturaleza escrita y busca, con base en los temas que han sido dados a conocer en el temario, determinar la destreza conceptual, argumentativa y crítica que posee la persona estudiante en los diferentes campos de su expertise. La segunda parte constituye una prueba oral en el que el estudiante debe demostrar mediante su expresión de ideas y en un contexto de incertidumbre el manejo de sus conocimientos para la resolución de problemas concretos. Esto con un tribunal examinador que estará evaluando su desempeño. Actualmente vivimos contextos nuevos y complejos que han afectado la forma en la que habitualmente hacíamos las cosas. Como unidad académica, se ha hecho el mayor esfuerzo en poner la salud y la seguridad de las personas estudiantes como el centro de la gestión, y es por esto que para esta ocasión se ha convenido en que la prueba escrita sea un ensayo. El objetivo de este video es el de dar las principales orientaciones sobre lo que se está esperando por parte de la unidad académica de este producto de ensayo. Así que agradecemos, presten mucha atención para que vayamos definiendo juntos el norte y las características de este producto que deberán entregar. Con respecto a los componentes generales del ensayo, es muy importante indicar que escribir es parte de la vida, pero no se nace con esta habilidad innata, sino que se requiere de un conjunto de capacidades, saberes y destrezas para que pueda plasmarse en un texto todo lo que se piensa, sobre todo cuando lo que se produce tiene pretensiones científicas. En otras palabras, no se nace con la habilidad innata de escribir, se tiene que ir puliendo y depurando. Cuando se escribe, se hace necesario tener claro qué se pretende transmitir con lo que se plasma de un documento. Y eso supone tomar un conjunto de decisiones con respecto a quién se le dirigirá lo que se está escribiendo y lo que se espera que éste haga una vez que obtenga la información que le estamos transmitiendo. El ensayo académico tiene la particularidad de ser uno de los más complejos, ya que supone un proceso de formación al estudiante, que se le ha enseñado a insertarse en la complejidad y donde estos estudiantes han aprendido a enfrentar esa complejidad y donde además han internalizado una forma de hacerlo de acuerdo a las exigencias que suelen tener las casas de estudios. Los mínimos aceptables tanto con las exigencias académicas, así con sus propias necesidades, es lo que debe definirse. Y es por esto que entendemos un ensayo académico como un producto escrito en prosa, que utiliza un lenguaje formal, que además, y es la característica fundamental, tiene el propósito de persuadir a aquel que lo lee y de demostrar la posición de la persona que escribe sobre un tema tratado. Y tiene como características lo siguiente. En primer lugar, posee unidad temática. Esto quiere decir que no aborda en el escrito temas ajenos unos de otros, sino que guarda una estrecha relación entre los temas a partir de ese tema sombrilla o ese tema paraguas sobre el cual trata. Y por otro lado, posee una unidad argumentativa. Esto es, que se ofrecen un conjunto de pruebas relevantes a favor de la tesis o la posición o la propuesta específica que se está dando a partir de ese producto escrito y que le facilita a la persona que lo lee poder comprender desde dónde se está haciendo esta propuesta y cuáles son las pretensiones de aquel que la plantea. En ocasiones se presenta el problema que si en la universidad no se suelen trabajar ensayos, o no se tiene lo suficientemente claro qué es lo que se está esperando de estos productos, entonces puede haber una distorsión entre lo que la persona académica espera de producto y lo que el estudiante piensa o cree que debe hacer. Es decir, los textos producidos no se acercan a las representaciones que los académicos tienen de los ensayos. Y esto al final se ve reflejado empíricamente. Por ser en esta ocasión el ensayo un componente fundamental para la obtención del título de licenciatura, se espera
que el nivel de complejidad de lo que el estudiante vaya a producir sea alto, lo suficiente como para lograr demostrar los mínimos institucionales deseados en términos de calidad de un producto académico. Y es por esto que quisiéramos profundizar en algunos aspectos que son medulares y que ustedes durante su formación han podido ir profundizando. Entonces, antes de iniciar un ensayo, debe tomarse en cuenta que hay algunas cosas que usted debe de combinar adecuadamente. Primero, usted posee un conocimiento ya amplio del tema. Es por esto que ha tenido una formación en la carrera, que ya posee un título de bachillerato y que debe poner en práctica todo lo que conoce previamente del tema. Por otro lado, debe poder tener la claridad específica para expresar lo que está pensando. Y para esto requiere una estrategia. Tener una unidad argumental no nace por inspiración, sino que debe estar centrada en una estrategia para lograr atacar o plantear el tema que usted desea trabajar. Esto pasa por establecer la posición central que se desea durante un escrito. Para establecer esa posición central, entonces, primero, usted debe tener claro cuál es la pregunta o tema que se está trabajando. Una vez que usted ha visto esta pregunta que se le dará para propósitos de esta ocasión, usted debe definir cuál es la posición con la que va a trabajar. Cuando ha establecido esta posición, entonces usted debe visualizar cuáles son aquellas ideas centrales que le permiten a usted poder sostener esa posición. Para cada una de esas ideas centrales, entonces usted deberá buscar un conjunto de ideas secundarias que permitan ver la razonabilidad que esa idea tiene para propósitos de su argumento. Y cada una de estas ideas secundarias debe ser ordenada en un texto. Una vez que usted tiene esto, entonces deberá buscar los datos que le permitan evidenciar de acuerdo a esa estructura que ha generado la razonabilidad de su argumento. Y para esto entonces, una idea es poder dividir el texto en bloques lógicos. Recuerde, un ensayo busca impactar la estructura de conocimientos de otra persona, por lo que debe desarrollarse la persuasiva. Y la persuasiva es la capacidad de convencer al otro de la idea que se sostiene. Entonces, una buena estrategia previa para abordar la posición y además un ordenamiento de las ideas en el texto mediante bloques lógicos le dará a usted esa cualidad de poder convencer al otro de lo que está planteando. Entre más clara sea la forma en la que usted divida el documento para presentar sus ideas y los momentos en el que los haga, más fácil será lograr un documento que sea coherente. Otro elemento que es fundamental es la manera de los párrafos. Y el párrafo es conveniente que lo elabore de esta manera. Todo párrafo debe tener una idea central y 2 o 3 ideas secundarias que refuercen lo que se está diciendo. Usualmente la recomendación y los buenos escritores han aprendido que en la sencillez está la belleza. Entonces buscan establecer párrafos cortos separados por punto y seguido en términos de sus oraciones. No se sugieren grandes párrafos que tengan conectores de subordinación, ya que lo que podrían lograr estos párrafos largos e interminables serían dificultar la comprensión de aquel que lee el escrito. Finalmente, se sugiere redactar en forma clara y concisa, evitando ambigüedades. Deben estructurarse las ideas y los argumentos llevando una lógica de redacción de manera que el lector o jurado puedan llevar la estructura del ensayo planteada por usted y que además puedan seguir el hilo de razonamiento que usted deseaba plantear. También debe prestar muchísima atención al vocabulario empleado. Recuerde que la diferencia entre la doxa y la episteme es el uso del conocimiento de manera precisa. Entonces, cuando se apela a un ensayo académico, se busca que usted pueda emplear conceptos técnicos propios de la disciplina que practica y que este uso sea el uso correcto para esa comunidad de conocimiento. Esto facilitará que aquellas personas que lo leen, que también pertenecen a esa comunidad de conocimientos, puedan saber que el análisis que usted está haciendo es muy riguroso desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico. Cuando usted ejecuta esto,
entonces, como ya lo hemos indicado, tendrá que tener muy clara cuál es su ruta o estrategia argumentativa. Recuerde, el ensayo no nace de inspiración. El secreto de un buen ensayo estará en la estrategia que ha planteado antes de sentarse a escribir. Con respecto a los elementos sobre los cuales será evaluado el ensayo, debe indicarse que se trabajará a partir de los siguientes aspectos medulares. Primero se estarán evaluando aspectos de forma. Estos tienen un valor de 15 puntos. Se refiere a algunos elementos que desde la comunidad especializada del área de conocimiento evidencian la formalidad que deben tener este tipo de escritos con el nivel que ya presenta el estudiante. Y estamos hablando acá de un nivel de licenciatura. Un primer componente de estos aspectos es la extensión del ensayo. Este ensayo se está planteando con una extensión mínima de 3.500 palabras y una extensión máxima de 4.000 palabras sin contar las referencias. Entonces es muy importante que en este punto usted dosifique la cantidad de palabras de acuerdo a las ideas centrales y de acuerdo a las ideas secundarias que usted desea trabajar. Se está solicitando también que la letra sea Arial o Times New Roman número 12 a 1.5 despaciado entre los párrafos. Para citar las referencias de este documento se estará utilizando en su totalidad la versión APA séptima edición. También le estamos pidiendo a los estudiantes que por favor presenten su documento en un formato editable de Word. Puede ser formato .doc o formato .docs con X. Es fundamental que utilice una correcta ortografía y además que tenga mucho cuidado en la redacción. Recuerde, estamos esperando que utilice el lenguaje formal propio de la disciplina que practica. El segundo componente para la evaluación de este ensayo son los aspectos de estructura. Y la estructura es fundamental para tener un ensayo científico, porque estos indican elementos de la composición, así como fundamentalmente el nivel de organización de las ideas. Se busca que se tenga una secuencia lógica para presentar estas y para ello se está tomando en cuenta los siguientes aspectos. Uno de los elementos más importantes de un ensayo es su título. El título logra evidenciar y logra visualizar el nivel de interés que podría hacer que una persona lea o no el producto académico. Entonces, el título del ensayo debe lograr evidenciar claramente la naturaleza de la reflexión que se desea abordar mediante la pregunta o el tema, y este debe ser atractivo. Su extensión máxima debe ser no más de 15 palabras. También es fundamental que se evalúe un resumen. Y en este resumen, que no debe tener más de 150 palabras, debe establecerse el objetivo, pregunta o el propósito que se ha perseguido en el ensayo. También usted debe enunciar la forma en la que ha abordado el ensayo desde el punto de vista teórico-conceptual y también debe indicar la postura que está defendiendo sobre ese tema tratado y debe informar sobre el tratamiento que está haciendo de la información que está presentando en él. Y es fundamental que presente también la conclusión o el hallazgo más importante al que ha llegado después de realizar el trabajo. Dentro de estos aspectos también se encuentra la introducción. Una introducción es fundamental porque logra ganar el interés del lector. En este sentido, establece el enunciado, el propósito, las preguntas que busca responder. Además, debe ofrecer una justificación de la pertinencia académica de este tema que está tratando. Además, debe visualizar cómo es que este tema se acerca al área de conocimiento, ya sea esta comercio, negocios internacionales o relaciones internacionales, y particularmente debe hacer énfasis en el área concreta en el cual usted está buscando su titulación. También dentro de esta introducción debe aportar un contexto histórico en el que se enmarca la discusión de esta área de conocimiento. Y además debe señalar la lógica de la posición que sostiene y las secciones que contendrá este escrito para poder hacer entender desde el inicio a quien lo lee cuál es la estrategia que usted está utilizando para escribir.
El tercer componente es el desarrollo de los contenidos. Y el objetivo de este apartado de desarrollo de contenidos es desarrollar las ideas que le dan soporte lógico-argumental a la posición que usted defiende. Y para esto, este apartado debe aportar al menos lo siguiente. La exposición de los antecedentes de investigación, donde es fundamental que aborde referencias con al menos 5 años, los últimos 5 años de análisis, además de la bibliografía que ya se le ha pedido o ya se le ha facilitado dentro de los temarios. Por otro lado, es importante la toma de postura teórica para el abordaje. En otras palabras, debe indicar cuáles son las teorías o los conceptos que constituyen su base para el desarrollo de un argumento. No es solamente mencionarlos, debe hacer una interpretación de ellos y un modelo de comprensión para ver cómo usted está utilizando esas teorías y esos conceptos para acercarse a la realidad. Por decirle así, serán los anteojos teóricos con los que usted observa la realidad de una determinada manera. Una vez que ha establecido esto, entonces ya puede empezar a desarrollar sus ideas fuerza. Y las ideas fuerza son teóricamente fundamentadas y parten de esa estructura teórica conceptual que usted ha venido construyendo tanto con las referencias teóricas así como en la discusión previa del estado de conocimiento. Y será el momento en el que usted pueda presentar las evidencias empíricas que justifican o que le dan soporte a la idea de la cual usted trata de convencer a su lector. Este es el momento más importante de despliegue de habilidades y destrezas para la persona autora. Recuerde, en la interacción, datos, teoría y posición personal estará el alma del ensayo. Una vez que se ha desarrollado esto, entonces usted puede generar una discusión de la argumentación a partir de los autores o las posiciones que son antagonistas a la suya o que eventualmente podrían ser un complemento a lo que usted está defendiendo. Se recomienda que una vez que la persona estudiante ha presentado su posición basada en la teoría, identifique tesis o ideas contrarias a esta y que mencione las debilidades de ellas y de esas propuestas que son contrarias a la suya. Y viene el apartado de conclusiones, y el objetivo de esta parte de conclusiones es dejar sentada la razonabilidad de la argumentación que se ha ido presentando a lo largo del escrito. Además, que usted pueda visualizar nuevos nichos temáticos desde la cual la interrogante ha permitido ir más allá en términos de la reflexión y de la argumentación, y adicionalmente que permita establecer algunos retos conceptuales, teóricos y metodológicos para poder realizarlos en un futuro cercano. Por eso es que es fundamental que en este momento se haya podido expresar con claridad el argumento sostenido en el ensayo, enlazándolo con las evidencias que ha podido aportar. Además, plantear la toma de posición en torno a las preguntas utilizadas en el ensayo previamente y brindando en este momento la respuesta a las mismas. Por otra parte, señalar temas pendientes en el abordaje como parte de una línea de discusión en un ámbito de conocimiento preciso. El último aspecto a evaluar son los aspectos de fondo, y este es el valor más importante dentro de la evaluación del ensayo. Y tiene que ver con el cómo debe abordarse desde el punto de vista de las destrezas de conocimiento el ensayo, y además cómo debe abordarse profesionalmente desde el estudiante su elaboración. Entonces es fundamental el apoyo en fuentes bibliográficas. El estudiante deberá citar al menos 10 fuentes bibliográficas, de las cuales al menos 4 deberán ser de la bibliografía generada en el temario aportado. El segundo de los aspectos es la pertinencia en el instrumental teórico conceptual. Y aquí se estará evaluando que el estudiante pueda demostrar un conocimiento académico de las teorías y conceptos necesarios para abordar las preguntas, y también que tenga la habilidad de optar por aquellos elementos teóricos o conceptuales que en el estado de la disciplina actual que está practicando se consideran pertinentes para abordar ese tema tratado. Un tercer aspecto es la capacidad de abordar evidencia.
Entonces se estará evaluando que el estudiante ofrezca evidencia basada en fuentes empíricas y documentales serias que respaldan los argumentos con los cuales puede contrastar una opinión o una posición opuesta y fortificar la suya. Y por otro lado, la capacidad para resolver el enunciado o el problema. Y aquí estamos buscando que el texto pueda demostrar un análisis profesional donde se logra resolver con solvencia el enunciado o problema construido a partir de las preguntas generadoras. Es fundamental y es el alma del ensayo el pensamiento crítico. Y entendemos como pensamiento crítico la capacidad para problematizar teorías, conceptos, premisas, aportando alternativas o una visión propia sobre el asunto. Recuerde, queremos saber lo que usted piensa sobre el tema, pero queremos visualizar que lo que usted está pensando tiene un gran soporte teórico conceptual que hace que sus ideas sean innovadoras para la disciplina. ¿Qué se le dará al estudiante para iniciar estos ensayos? A cada uno de los estudiantes se le dará una pregunta sobre la cual se desarrollará su ensayo. Estas tratarán en la medida de lo posible y ajustado al énfasis particular sobre el cual se estará realizando la prueba de vincular temas de actualidad con aspectos teóricos y metodológicos específicos de la disciplina. Y quisiéramos darles algunos ejemplos de cuál podría ser la estructura de una pregunta de ensayo. En el caso de comercio y negocios internacionales, una posible pregunta podría tener las siguientes características. ¿Cómo a partir de Big Data y la inteligencia artificial, el especialista en mercadeo internacional tiene una incidencia clave mediante su trabajo para facilitar que los países puedan convertirse en economías basadas en conocimientos? Si usted quisiera ver cómo se resuelve mediante un ensayo esta pregunta, podría buscar el ensayo titulado Big Data, Desarrollo y Avance en la aplicación en las organizaciones del área de información del señor Juan Jaramillo Duque de la Universidad Nacional de Colombia y la señora Eliana María Villavicencio, que le podemos proporcionar y que aquí usted tendrá el link para poder accesarlo. En el caso de las relaciones internacionales podríamos tener una pregunta con estas orientaciones. El 8 de mayo de 1982, el nuevo gobierno de la República de Costa Rica, presidido por Luis Alberto Monge, tomó la decisión de trasladar la sede de la Embajada de Costa Rica de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Con fundamento en ese acto, se le podría pedir que desarrolle un ensayo abordando las siguientes preguntas o aspectos generadores. Por un lado, establezca con fundamento en alguna de las teorías propias del análisis de política exterior las posibles causas que pesaron en esta decisión. En segundo lugar, analice las implicaciones que este acto puede tener para los intereses costarricenses en los diversos ámbitos desde sus relaciones internacionales. Si usted quiere visualizar cómo fue abordado este caso en términos de un ensayo, le invitamos a que busque el título La Embajada de Costa Rica en Jerusalén. Es una burla a nuestra política de neutralidad. Esta puede encontrarla en la siguiente dirección electrónica. Con estos ejemplos y con estas preguntas, usted debe seguir la ruta que previamente, una vez que ha establecido su posición, ha construido para abordarlas. Con respecto al proceso de evaluación, debemos recordar que tal y como contempla el reglamento para este tipo de modalidad de graduación, la calificación del tribunal es inapelable y se requiere ganar esta primera parte de la prueba para tener derecho a la examinación oral. En el documento que acompaña a este video, usted encontrará los aspectos específicos sobre los cuales será evaluado el documento que se presente. Tendrá la rúbrica ahí concreta visualizando cuánto en específico se dará a la presencia o ausencia de los elementos aquí tratados. Ahora, es fundamental tomar en cuenta que el ensayo académico antes de su lectura por parte del comité tendrá un control de originalidad y para eso utilizaremos el software especializado Turnitin. El ensayo académico deberá ser depositado en el aula virtual creada para tal efecto y usted recibirá un link con la dirección del aula virtual y con los datos que debe ingresar para ello. Y debe
ingresar este ensayo de acuerdo a las especificaciones, tanto en tiempo como en forma. El día 8 de junio se realizará una sesión de dudas o consultas sobre la prueba escrita del examen de grado y sobre las características del ensayo. El día 15 de junio se entregarán las características del ensayo a los estudiantes y los temas específicos que cada uno abordará. La fecha límite de entrega del ensayo será el día 29 de junio de 2020. La Escuela de Relaciones Internacionales establecerá el mecanismo específico para que las personas que aprueban el componente escrito del examen de grado puedan rendir el componente oral, siempre privilegiando la protección de su salud. La calificación de la prueba contará con una rúbrica definida en este protocolo y debemos recordar que aplican todas las normas universitarias para la elaboración de trabajos escritos. La comisión informará el procedimiento en el momento de entrega de la calificación del componente escrito. Estimados estudiantes, les deseamos el mejor de los éxitos en la realización de este ensayo. Recuerde, el secreto para una buena producción está en definir una estrategia, en establecer la posición, un soporte claro a nivel argumental de esta posición, buenas referencias que permitan convencer al otro de lo que usted está planteando y buen manejo de los recursos teóricos metodológicos. Tómese su tiempo y trabaje con rigurosidad y estamos seguros que tendrá un desenlace exitoso. Estos son los deseos de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Relaciones Internacionales.